Hola a todos, muy buenas. Soy Segundo Navaza, aquí pastor de la iglesia en Ferrol, Galicia, y también soy presidente del grupo del movimiento de iglesias Buenas Noticias de España. Este movimiento que siempre ha tenido tanta relación de familia con congregación cristiana en Argentina y a través del siervo ya con el Señor, Juan José, que tanto echamos de menos, cuyo espíritu entre nosotros ha sido de tanta bendición y que aún recordamos. Eh, Hace unos 30 años visité Argentina y no fui a ver el avivamiento de Argentina como entonces iban todos los españoles o íbamos todos los españoles, sino que yo fui para conocer a la familia Churrorín y también a la familia de iglesias y de obreros que él lideraba y dirigía. Desde entonces y a partir de aquel momento, poco a poco, fuimos introduciéndole en nuestro movimiento de iglesias. En España ya era conocido en muchas iglesias, en nuestro movimiento también, pero no como un apóstol, como un ministerio apostólico referente, como lo fue durante todos estos años que estuvo con nosotros. Y ahora que seguimos en esta relación, cómo no, aún a pesar de la distancia y los problemas incluso que ha traído y trae esta pandemia, pero que hay una relación de familia que, repito, que ni la distancia, ni la pandemia, ni el tiempo, ni el espacio pueden impedir, porque seguimos en un contacto, porque como decía Juan José, congregación cristiana en España es Buenas Noticias y Buenas Noticias en Argentina debe de ser congregación cristiana. Eh, un saludo para algunos hermanos que aún están por ahí de aquel tiempo que visité la Argentina, aquellos 10 días, estuve hace ya muchos años, y después las circunstancias pues familiares y ministeriales impiden que uno pudiera ver por ahí, pero extraño y echo de menos aquellos tiempos, aquellos lugares, Santa Elena, Santa Fe, Goya, eh, Buenos Aires, ¿verdad? Donde pude visitar con algunos hermanos y pastores que me animaron y me ayudaron en ello, pero hoy no hay tiempo para poder expresar todo esto, pero me gustaría. Así que quiero ceñirme a lo que Javier me pidió. Me dieron dos temas a elegir. Uno era sobre si está la iglesia preparada para la venida de Cristo y otro es qué aprendemos de esta pandemia. Bueno, decir que la primera temática, ¿está la iglesia preparada para la iglesia, perdón, está la iglesia preparada para la venida de Cristo? Mi respuesta es rotundamente no. Por eso no quise tratar este tema porque sería muy corto, muy exiguo. Pero sí decir que el segundo tema, en relación a lo que hemos aprendido en todo este tema y estamos aprendiendo de la pandemia, decirle que el segundo tema le da sentido al primero, porque lo primero, decir que la pandemia es la respuesta o una de las respuestas a que la Iglesia a través de ella se prepare para la venida de Cristo. Porque la aflicción en todas sus dimensiones, toda su extensión de la palabra y del contenido teológico, es una manera de prepararnos para lo que viene después. Así que yo quiero compartir cuatro cosas fundamentales que he aprendido y en este tiempo creo que son básicos para entender el porqué y el para qué de muchas de estas cosas que nos están pasando. La primera tiene que ver con el liderazgo. Yo creo que todos ustedes son conscientes de cómo el liderazgo mundial, liderazgo político, claro que sí, aparte de las grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la OMS, el Banco Central Europeo en nuestro caso, han estado en la palestra pública, porque evidentemente el liderazgo es el que realmente gestiona el movimiento de países enteros. Por lo tanto, de ellos depende y ha dependido y dependerá siempre el hecho de lo que ocurre a un país, viene un poco también por la situación o, digamos, la postura que ellos toman ante determinados eventos. Es conocido los gestos y los dichos de Bolsonaro en Brasil, el señor Trump en Estados Unidos, hablando de inyectarse desinfectante, aunque fue algo a nivel de anécdota, de chiste, pero hubo gente que se los tomó en serio. Y cómo no, Boris Johnson, que andaba sin mascarilla y tal, y él mismo fue infectado,
Después podríamos hablar de la señora Merkel haciendo un trabajo entre el norte y el sur de Europa ante las ayudas posibles de la Comunidad Económica Europea a los países más afectados como España e Italia en cuestión, ¿verdad? Y como ellos muchos otros, ¿verdad? Que de alguna manera lo tenemos también muy presente aquí en España. Los líderes de nuestro país permiten el 8 de marzo una concentración feminista en todo el país, sabiendo que estábamos ya teniendo cientos de casos al día, pero no permiten el Congreso Mundial de Asambleas de Dios porque vienen de 120 países. Anécdotas que revelan que, ¿verdad?, los errores y, y las decisiones de liderazgo afectan en una manera positiva o negativa, en este caso negativa, en nuestro caso, porque varias mujeres de varios líderes políticos de izquierda fueron contagiados en esas manifestaciones. Entonces, la realidad, esto nos habla de la gran importancia del liderazgo, un liderazgo que abre o cierra puertas según acierta o se equivoca, ¿verdad? Porque todos los líderes, si ahora hablamos de nuestro liderazgo, poniendo de ejemplo los líderes políticos, la responsabilidad y la importancia que tienen sus acciones, pues todos los líderes abrimos o cerramos puertas, ¿verdad? Las crisis las gestiona el liderazgo y la responsabilidad, por tanto, es enorme, enorme. Una equivocación puede traer, repito, muertos, en el caso de lo que hemos visto, sobre todo en estas circunstancias en las que realmente esto ha sido el tema del día. ¿Cuánta gente ha dejado este mundo por la desatención, la mala gestión de cosas, en este caso, tan importantes? El liderazgo y el buen liderazgo es fundamental. La buena gestión es fundamental. Por cierto, como Javier me pidió también fuese algo crítico, voy a serlo. Estaba hablando hace unos días con un colega argentino, alguien de nuestra familia de iglesias, y me decía, ¿te has fijado, Segundo, que esta epidemia tan grande que ha traído tanta repercusión y ninguno de los apellidos proféticos mundiales se enteraron de esto? No nos avisaron. Tenemos que recurrir a David Wilkerson, gente ya muerta, el propio Juan José en una charla que nos envió Javier, todos lo habéis debido escuchar. Ahí veía que había un tono profético avisando de esto, pero últimamente, ¿quién se dio cuenta que algo tan grande, de tanto calibre, se avecinaba al planeta y no fuimos avisados? Sabiendo que hay profetas que disciernen cosas pequeñitas en las vidas de las personas de tamaño microscópico y de repente algo tan macroscópico como una epidemia mundial y nadie nos había avisado de esto. De repente iglesias cerradas, todo el mundo confinado, la economía en crisis y los profetas callados. Dios está humillando a su iglesia. Y es verdad, la Biblia sí que nos había avisado. La Biblia habla en Mateo 24 de esa cadena de pestes como esta, hambres y terremotos. Menos mal que la Biblia nos sigue avisando. Menos mal que, como decía el siervo Billy Graham, o nos volvemos a la Biblia o nos volvemos a la jungla. Y a veces en el mundo evangélico hay una jungla evangélica que sinceramente es desconcertante. En segundo lugar, dejando el tema de liderazgo, hace 2 domingos, ya con la iglesia abierta en unas condiciones determinadas, con mascarilla, la gente distanciada, sin poder saludarse, sin poder tocarse, me imagino que en Argentina habrá sido algo parecido en esta etapa de desescalada, yo hablé a la iglesia y les dije que lo que había estado cerrado estos 3 meses era el local, no la iglesia. De hecho, la iglesia ha estado abierta todo este tiempo. No estamos hablando de las reuniones online, no, estamos hablando de la obra social. Hemos seguido con la obra y en la obra social atendiendo a las personas, atendiendo a mucha gente. La obra social ha continuado y la obra social es iglesia. La iglesia ha continuado por su obra social en medio de la gente y nosotros
Hemos tenido abierto nuestros centros de menores, que Javier y Abel conocen perfectamente, los albergues, nuestros repartos de alimentos. Esto ha seguido abierto todo el tiempo. Y no solo hemos tenido el privilegio de poder servir a la sociedad, sino que hemos tenido salvoconductos. Hemos podido movernos con toda libertad, no solo en la ciudad, sino entre ciudades, en la comunidad autónoma, incluso en el país entero. Teníamos un papel firmado por nuestra ONG de puño y letra en la cual teníamos libertad y la policía nos daba total libertad para movernos, ¿verdad? Privilegios que pocos tenían, solo un 1% de la población podía experimentar cosas así. Y no solo esto, sino que algún ayuntamiento cercano nos ha pedido ayuda y ha venido con dinero en la mano a decir que atendiéramos a 200 familias con recursos, alimentos y demás. Y bueno, la iglesia no ha podido predicar, pero hemos podido seguir predicando con el ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando la Biblia habla en Mateo 24 de los principios de dolores, que yo creo que es en lo que estamos, esto es un principio de dolores. Creo que esto no empezó hoy, esto empezó con el Katrina, con el tsunami de Indonesia, con el terremoto de Haití, con tres huracanes seguidos en el Caribe hace un par de años. Es decir, estamos siendo avisados, el siglo XXI es un siglo terrible, ¿verdad? Están viniendo uno tras otro, estamos, repito, siendo confirmados por la escritura de pestes y de hambres, porque a la epidemia, a la pandemia del COVID, ahora viene la pandemia social y económica. Ahora habrá hambre, habrá urgencia por conseguir alimentos en muchos lugares, ya está ocurriendo y la iglesia tiene que estar ahí, tenemos que estar ahí, es nuestra oportunidad, todas nuestras iglesias disponemos de algún, ¿verdad? Algún fondo, algún sistema social de ayuda y es una oportunidad para poder estar ahí donde el mundo ahora precisamente está sufriendo, ¿verdad? Eh, Repito que hemos inaugurado el siglo XXI con cientos de miles de muertos, concretamente ya andamos cerca del medio millón y yo creo que es un momento para poder estar con los que sufren y estar con lo que tenemos y con lo que podemos. Pero repito, no es un tiempo donde los locales tienen la importancia. Evidentemente, lo social ahora juega un papel importantísimo y tenemos que saber que cosas que a lo mejor en el tiempo pasado para muchos no fue muy útil, ahora lo va a ser, ¿no? En tercer lugar, en, dice la escritura, y cito un texto de la palabra, que Abraham, por la fe, dice en el famoso capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Dice que él habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas. Y yo me preguntaba y me pregunto, ¿qué hace un hombre riquísimo, eh, súper rico, con muchísimos ganados y posesiones y dinero, ¿verdad? Y sin embargo no tuvo una casa ni una ciudad donde vivir, ¿verdad? Una vida viviendo en tiendas continuamente, una vida provisional, no definitiva. Decía que su fundamento, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mm, eh, una ciudad no aquí, sino una ciudad allá, una ciudad celestial, una ciudad eterna, que Dios dice que preparó para nosotros. Digo esto porque, como dice en el versículo 13 del capítulo 11, él vivió como extranjero y peregrino. Y qué gran realidad. Extranjero, no somos de aquí. Esta no es nuestra tierra. Nuestra ciudadanía, como también repite Pablo, está en los cielos. Pero la iglesia, de repente, ante esta pandemia, se da cuenta que no vive en lo trascendental, no vive en lo eterno, vive aquí con los pies bien puestos, bien agarrados en esta tierra, en ir de compras, en ir al bar, a tomar el cafecito, como dicen ustedes, el matecito, ¿verdad? O en las visitas a los amigos, o en el fútbol, la Champions League, o la NBA, se dan cuenta que la pandemia de repente nos ha espabilado a una realidad de decir, pero cuán agarrados estábamos al mundo. Fíjate, Abraham, el padre de la fe, él dice que vivió como
como extranjero en la tierra prometida, y sin embargo dice, y vivía en tiendas, es decir, él no tenía su vida anclada aquí, estaba viviendo en el más allá, en el allá prometido, en la Jerusalén celestial, la ciudad que tiene fundamentos, porque esto que vivimos no tiene fundamentos. Fíjese, viene un bichito tan pequeñito, un animalito ínfimo que no solo se puede ver al microscopio electrónico, ¿verdad? Y de repente se paraliza la sociedad, se paraliza la economía, se paraliza el deporte, se paraliza la educación, se paraliza los conciertos, se paraliza todo. ¿Qué fundamento? Pero allá no habrá COVID, allá no habrá pestes, allí no habrá enfermedades, ¿verdad? Y si nosotros lo que esperamos aquí es esto, eh, cuán arraigados estábamos aquí, amigos, ocio, salir, ir de compras, ¿verdad? Deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos y creo que tenemos que volver a un mensaje en la iglesia radical. Nuestro discurso tiene que cambiar. No somos de esta tierra. Esto no es nuestra tierra. Estamos aquí solo para arrancar el mayor número posible de almas y llevarlos al cielo. Para eso estamos aquí. Si no, con nuestra conversión mejor hubiera sido irnos y marcharnos. Pero hay que reconocer que si hablamos del mundo, aún muchas cosas del mundo nos atan. No a nivel de pecados, pero sí a nivel de las cosas que arraigan y dirigen y gobiernan nuestra vida, ¿verdad? Eh, los trabajos ahora son inciertos. Los mercados bursátiles a pique, ¿verdad? Ahorros que se esfuman y tantas cosas. Deportes paralizados, estadios vacíos, autopistas, hasta hace poco que las han liberado, totalmente ausentes de automóviles, ¿verdad? Es tiempo de enfocarse en la ciudad celestial, la que tiene fundamentos. Pablo decía en Filipenses 1, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice un poco más adelante, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Estará exagerando Pablo? Lo cual es muchísimo mejor. Evidentemente nadie se quiere morir. Evidentemente nadie quiere irse, evidentemente, a la vida eterna, porque aquí tenemos familia, aquí tenemos amigos, aquí tenemos la iglesia. Pero fíjate, Pablo decía que partir con Cristo es muchísimo mejor. Y tenemos que recuperar este discurso, este mensaje, porque vienen tiempos donde esto va a ser el pan nuestro de cada día. Habrá mucho más muertos, muchas más desgracias. Aún no han llegado los tiempos de los grandes terremotos, pero llegarán, llegarán sin duda. Entonces, recuperemos el discurso de somos extranjeros y somos peregrinos. Estamos de paso, estamos marchando, estamos yendo a un lugar, como dice Pablo, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y evidentemente quiero compartir el último punto, porque cuando estábamos confinados, y al menos aquí la confinación, el confinamiento en España fue muy duro, fue muy difícil porque, repito, solo se podía salir anecdóticamente a pasear el perro, los que no teníamos perro lo teníamos más difícil, o a la compra y lo tenían muy controlado, si te veían un par de veces ya te llamaba la atención. Y en una de estas salidas mías a la compra del súper, al principio faltaban muchas cosas, después ya empezó a proveerse de todo, yo venía caminando y orando en un tiempo de oración al aire libre, como a mí me gusta, y recibí este texto del Salmo 46. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Siempre interpretamos, o yo interpretaba este texto como confiar, estar tranquilos, no te muevas en tus fuerzas, pero de repente esta palabra cobró una dimensión muy superior. Y me di cuenta que, aunque muchos lo atribuyen al diablo, yo creo que Dios ha parado el mundo. Como hablábamos antes, un virus infinitamente pequeño, algo que no podemos, repito, calibrar ni medir, dice, lo para todo, todo, absolutamente todo. Aquí en Galicia paró las elecciones autonómicas, se para la liga de fútbol, se para los colegios, los niños en casa, estadios, conciertos, carreteras, los negocios cerrados, empresas cerradas. La Semana Santa suspendida, cuando aquí hay algunas ciudades como Sevilla en el sur, que viven prácticamente de eso todo el año, todo está parado con una razón, y es que aquel que puede mover el mundo también puede pararlo.
nosotros lo recibimos muy fuerte. Y para eso usó un virus contagioso. Dios ha querido parar el mundo y lo ha parado para que venga lo que dice a continuación. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La iglesia tiene que conocer a Dios, conocerlo en mayor profundidad, conocer la intimidad con Él, conocer lo que Él puede hacer, pero también el mundo tiene que conocerlo. Y es que yo creo que estamos a las puertas, sin duda, del último gran avivamiento de la historia, el que llevará sin duda más almas a Cristo que ningún otro periodo de la historia. La razón por la cual este final de siglo como que se demora, como que esto parece que no acaba de venir el último, es que estamos en lo último que va a ser lo más fuerte. Y para eso Dios lo ha parado todo, absolutamente todo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios ha confinado el mundo. Algunos para rebelarse, para quejarse. Pero cuando uno no tiene fútbol que ver, ni música en conciertos, ni trabajo donde ir, ni actividades sociales, la gente entra en un contexto de silencio y de quietud, donde Dios precisamente ahí va a moverse. Hemos oído algunos testimonios. Nuestro programa de televisión, el programa evangélico que lo ponen los domingos de madrugada, que casi nadie ve, nos comentan los líderes que lo llevan que hay muchas llamadas últimamente. La gente empieza a tener una sensibilidad. ¿Sabes que el Parlamento italiano, también un país más afectado en principio con todo esto, solicitó a las iglesias evangélicas que un líder fuese a hablar de la segunda venida de Cristo al Parlamento? Cosas que, repito, antes no se escuchaban. Yo creo que vienen los tiempos de mayor mover de Dios en la historia. Principios de dolores serán principios de señales, sin duda. Principios de milagros y de prodigios como nunca antes. Son tiempos increíbles, únicos, tiempos que Dios ha preparado. El Evangelio predicado en todo el mundo, ya vemos lo que está ocurriendo en el mundo musulmán, algo que antes era inaccesible, hoy vemos y escuchamos de mover de Dios genuino, de conversiones entre ellos continuamente en todos los países, aun en los países más cerrados como Irán, ¿verdad? Ha sido necesario esto. El virus y sus repercusiones en la economía, en la sociedad, los países, va a llevar a mucha gente a Dios. Por eso no es tiempo perdido. Esto no habrá sido en vano. Sin duda que esto va a conducir al planeta entero a un tiempo definitivo, un tiempo magistral, un tiempo sublime, en el que mucha gente va a encontrarse con Dios frente a frente. Nada más, hermanos. Ha sido un placer estar este tiempo con vosotros. Es un verdadero privilegio poder tener a través de todo esto de los nuevos sistemas informáticos y demás, Zoom, Skype, WhatsApp y tantas cosas, estar en contacto y poder aún transmitir estos mensajes, que son las cosas que hemos estado aprendiendo del Señor en este tiempo. Un saludo grande, esperamos vernos en próximas situaciones. Dios os bendiga.